El otro día decidí jugar por primera vez Bendy and the Ink Machine. Recordé que tiempo atrás todo parecía indicar que Bendy y su creciente comunidad reemplazaría finalmente al oso animatrónico que parecía estar de salida, pero algo sucedió en el camino. Poco a poco el simpático demonio de tinta fue olvidado y muchos dicen que al día de hoy su comunidad está totalmente muerta. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el error o los errores que llevaron a Bendy al cajón de los olvidados? ¿Por qué razón no pudo mantenerse en la cima como sí lo hizo la franquicia de FNAF? Que, si bien tuvo momentos malos, nadie niega que al día de hoy y después del estreno de una película siguen muy activos. Corría el año 2016 y la franquicia de Five Nights at Freddy's estaba en declive. Hace poco había aparecido un juego que prácticamente le había robado casi todo el fandom. Hello Neighbor se presentó como un juego distinto a los que nos tenía acostumbrado Scott Cawthon, con las entregas de FNAF y su mecánica de point and click, es decir, juegos que consisten en estar estáticos con la única posibilidad de hacer clic en distintos puntos de la pantalla. El último lanzamiento de Scott parecía perder el entusiasmo de la comunidad, siendo ya el quinto juego con mecánica similar, el típico guardia de seguridad que vigila a los animatrónicos por la noche. Si bien esta última entrega tenía algunos cambios, su competencia directa, Hello Neighbor, se presentaba como algo muy distinto y nuevo que rápidamente absorbió gran parte de los fanáticos. Pero tan solo unos meses después llegaría otro personaje a esta pelea que cambiaría por completo la escena. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Bendy and the Ink Machine vio la luz el 10 de febrero de 2017 y se posicionó rápidamente como el juego más popular, pero a diferencia de sus competidores, Bendy era publicado por capítulos, dejando entre estos una larga espera. Personalmente no soy muy fan de esta manera de publicar juegos, ya que odio esa espera y creo que es una de las razones de por qué Bendy, tan solo después del estreno de su segundo capítulo, empezó poco a poco a perder popularidad. Después de investigar bastante este tema, pude encontrar lo que a mi parecer son las razones principales de la caída de Bendy. El primer capítulo de Bendy nos presenta una historia bastante clara, un taller de dibujos animados estilo Mickey Mouse en sus comienzos, el cual nosotros como ex empleados volvemos después de unos cuantos años. Hey, here's my old desk. I wasted so much time in this chair. El problema comienza cuando empezamos a notar que en este mismo taller se hacían algo más que dibujos animados y que detrás de todo hay un misterio mucho más oscuro. Oh my God. Joey, what were you doing? Esta primera parte fue bastante corta, pero el estilo artístico, el ambiente tétrico y mecánicas simples pero efectivas dejaron al público muy contento y pidiendo el segundo capítulo, el cual llegó tan solo un par de meses después. El fandom del juego había crecido y este segundo capítulo llevó a Bendy a hacer furor en las redes, pero muchos coinciden que también es a partir de acá cuando empieza el declive de la franquicia, ya que el creador de Bendy, de Midley, decidió hacer un tercer capítulo mucho más extenso. Bendy era un juego mucho más difícil de realizar y por lo tanto su tiempo de desarrollo era bastante más largo que un juego point and click, aunque si lo analizamos detenidamente, desde su segundo capítulo al tercero pasaron algo más de 5 meses, lo que para muchos puede parecer poco, pero si lo comparamos con la manera que tiene el creador de Five Nights at Freddy's de publicar sus juegos, notaremos que en tan solo 2 años publicó 4 juegos completos: Five Nights at Freddy's 1 y 2 en 2014 y el 3 y el 4 en 2015, por lo que cada entrega agrandaba más el lore y sobre todo los misterios que ocultaba detrás, que como veremos son vitales para mantener con vida a la comunidad de un juego en internet.
Los misterios que puede tener el lore de un juego es prácticamente lo que lo mantiene vivo en internet a lo largo del tiempo. En cuanto empieza el juego, nos da a entender cuáles son los misterios más grandes de la trama, qué le pasó a nuestro amigo Joy Drew, por qué los dibujos están vivos y cómo podemos hacer para salir de ahí. Todos los siguientes capítulos y personajes girarán en torno a estas preguntas o misterios centrales. Son lo que realmente importa resolver en el juego. Nuevamente, si comparamos este detalle con la franquicia de Scott Cawthon, vemos una abrumadora diferencia. La rápida salida de las entregas de FNAF eran acompañadas de más y más misterios y teorías que hacían cada vez más grande al propio lore. Teorías sobre el origen de los animatrónicos, distintos personajes, diferentes locaciones y tiempos, todo ayudando a acrecentar la discusión entre la propia comunidad del juego, que se debatía sobre cuál teoría explicaba mejor los acontecimientos de toda la saga. Por su parte, Scott Cawthon no desmentía ni confirmaba ninguna, lo que alentaba aún más el crecimiento de la propia comunidad, que empezó a crear canales de YouTube basados 100% en dar explicación y analizar los misterios que aparecían con cada nueva entrega. Todo esto dio paso a un fenómeno que ya vimos muchas veces. El juego da vida a una amplia comunidad, pero es esta amplia comunidad la que luego mantendrá vivo al juego. La enorme comunidad que había cosechado Five Nights at Freddy's a lo largo de esos pocos años era muy grande y gracias a un detalle que el creador de Bendy and the Ink Machine tardó en corregir: la libertad de crear fangames y contenido de Bendy era muy limitada, ya que la desarrolladora del juego no era tan flexible en ese aspecto como sí lo era el propio Scott con sus animatrónicos. Una de las pruebas más grandes de este problema fue el fangame creado por un youtuber llamado Zeronux. Esta demo se veía tan bien como el juego original. En esta se nos dejaba ver otras partes del estudio de dibujos, así como unos personajes del juego, Boris el lobo, pero un poco más excedido de peso. El propio creador de este fangame cuenta cómo fue prácticamente obligado a abandonar este proyecto por denuncias de derecho de autor. Esta actitud trajo muchas trabas en la creación de contenido fuera del oficial, que limitó fuertemente la expansión de su comunidad mientras aguantaba la espera entre las salidas de los capítulos, ocasionando que disminuyera cada vez más la popularidad del Demonio de Tinta, incluso antes de que llegara el fatídico último capítulo. Muchos coinciden que lo peor que pudo pasarle a la franquicia de Bendy fue que llegara al final y que este no sea el esperado por gran parte de su comunidad. A la gran mayoría le pareció irrelevante y confuso. Lo cierto es que en el transcurso de los anteriores capítulos se dejó pistas que hicieron pensar al fandom que Bendy tenía un origen satánico o demoníaco, el cual sería develado en la parte final del juego con una terrible batalla contra el final boss, aclarando los misterios que traía el lore. Pero nada de esto pasó. No hubo una batalla final, o mejor dicho, una pelea final. El gran y demoníaco Ink Bendy era derrotado si tan solo le poníamos a ver una película. Sumado a que el final abierto terminaba con nosotros volviendo a entrar al taller, dándonos a entender que todo era un bucle infinito y que se repetiría eternamente. Estos y otros detalles del último capítulo terminaron por hundir oficialmente la franquicia de Bendy, que depositó todas sus esperanzas en su siguiente entrega. El 11 de noviembre de 2022 salió Bendy and the Dark Revival, y muchos esperaron el resurgimiento de su comunidad, pero lamentablemente no fue así. El segundo juego de Bendy, en mi opinión, fue muchísimo mejor que el primero, y además salió de forma completa y no por capítulos. Pero el daño ya estaba hecho y no pudo revivir por completo al fandom.
Irónicamente, sería la propia franquicia de Five Nights at Freddy's quien le daría a Bendy una oportunidad más. Debido al éxito que tuvo la película de los animatrónicos, la productora que realizó Jumanji de La Roca dio luz verde para la creación de la película de Bendy. El demonio de tinta llegaría a los cines. Y si bien no se sabe aún su fecha de estreno, estoy seguro que si hacen las cosas bien, el fandom de Bendy podría resurgir y ser de nuevo lo que fue hace unos años. No conformes con esto, el 14 de abril de este año apareció en Steam, sin previo aviso, un juego gratuito de Bendy llamado Bendy Secret of the Machine, donde podemos jugar un bucle infinito con muchos easter eggs y hay uno particularmente importante. Toda esta nueva información nos hace pensar que el demonio de tinta no se rindió y muy pronto tendremos grandes noticias sobre su franquicia, que en mi humilde opinión creo que es extremadamente buena. Se nota el cuidado por el detalle en ambos juegos y hago una mención especial para su segunda entrega porque realmente me parece muy infravalorada. Esperemos pronto ver más acerca de Bendy, ya que al parecer la última palabra en esta pelea por el juego más popular no parece haberse dicho. Sin nada más que decir, hasta el próximo video.